No, bien, vamos a empezar. Fíjense que hoy vamos a ver el tema 2 de, bueno, estamos viendo ya el tema 2 de la parte de herencia e interfaces que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que es el polimorfismo, el polimorfismo, la definición de polimorfismo, el empleo de los modificadores virtual override. Vamos a ver qué son clases y métodos sellados y miembros compartidos, los llamados static. Aquí, sería static, que son los campos estáticos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de codificación de herencia y polimorfismo. Al final vamos a ver esto. El ejemplo que está aquí. Espero que vean las conferencias. Yo accedo a la conferencia y prácticamente la conferencia ha visto una o dos veces. Ustedes son 3 alumnos y ya llevan de todas las conferencias han visto una. Bueno, continuamos. Conceptos avanzados. Esto lo vimos en la clase pasada. Lo que es la herencia. Aquí. Perdón. Esto ya lo habíamos visto. Lo que era la herencia. Habíamos visto la herencia sencilla y múltiple, lo que eran las interfaces y métodos y clases abstractos. Habíamos visto que el concepto de herencia es la relación es uno. Y aquí estaba puesto lo que significaba la herencia. Transferencia a las características de una clase a otra que derivan de ella. Eso es lo que habíamos dicho. O sea, acá la herencia es una relación, pero la herencia es una relación entre clases, no entre objetos. Y las nuevas clases añaden especialización. Tenemos el caso del músico y que el violinista era un músico, pero que estaba especializado en tocar violín. Igual que aquí fuera un guitarrista, aquí un trompetista. Son músicos, se pasaron 5 años en un conservatorio estudiando música, pero añadieron especialización. Tienen ya solfeo, toda esta ñañaca que se estudia en un conservatorio, pero además después se especializaron en la parte violinista, pero han heredado todos esos conocimientos por ser músicos. Vimos cómo se representaba la herencia de clase en un diagrama OML. La herencia de clase se representaba de esta forma con una línea continua que parte desde la clase derivada, perdón, aquí estaba, desde la clase derivada hasta la clase base. Este es un ejemplo. Aquí está, clases derivadas. Fíjense que la sintaxis es CB, clase base, y esto es en el código ya. Y la clase derivada, CD, 2 puntos. Esto significa herencia en el código de C#. Y que a quién hereda de la clase base. O sea que este que está aquí, fíjense que en el diagrama OML, las clases derivadas parten con una línea continua y llegan con una saeta, estos triangulitos se llama saeta, llegan hasta la clase base, en este caso vehículo. Igualmente trailer parte con una línea continua, una flecha de línea continua, hasta la clase base porque ahí llega su saeta. Y en código esto es como se implementa en la parte de código. Y bueno, esto lo habíamos visto, la clase, vamos a jerarquía de clase. El músico de, lo que le decía yo, el violinista, un especialista de músico de cuerda. ¿Correcto? Porque a su vez es músico. Mientras usted va bajando acá, está el músico, los 5 años de conservatorio, estudiando todas estas cuestiones primeras que se estudian de músico. Después se especializó un poquito en músico de cuerda, no sé, quizás 1 año, y después se hizo violinista. ¿Correcto? Fíjense que el músico de cuerda hereda de músico, pero el violinista también hereda del músico de cuerda, que a su vez hereda de músico. Y este es el ejemplo que habíamos puesto, que animales de la clase superior, porque los mamíferos son animales, los reptiles y los peces también, y que el perro y el gato eran mamíferos.
C# solo trabaja con herencia sencilla, esto es herencia sencilla. Mientras que esto, como el C++, correcto, puede heredar el C++, puede heredar de dos clases a la vez. Aquí no. Esto no quiere decir que arriba hay otra clase. Aquí puede haber así otra clase que está acá. A ver, aquí. No, no. Y esto que está aquí, heredan acá. A ver si esto está completo, sí. Y esto puede ser así. Esto podría ser aquí. Donde aquí instrumento de cuerda, no sé, músico. Y sería músico. Por ejemplo, esta es la herencia. Así, no quiere decir que solo puede heredar de una. Pues esta de aquí hereda de esta. Pero esta de aquí hereda de esta y por lo tanto también hereda de esta. Mientras que esta es dos a la vez. ¿Verdad? Bien, seguimos. Las interfaces. Las interfaces, bueno, habíamos visto la herencia la clase pasada. Vamos a ver las interfaces. Solo contienen operaciones, no implementación. Aquí está. Apaguen los micrófonos, Wilson, por favor. Es un conjunto de firmas de métodos. Son métodos sin cuerpo. Wilson, apaga el micrófono. Una interfaz se representa cómo se quiere que un objeto sea utilizado, más allá que qué se hará cuando se implemente. Para la interfaz, en vez de poner class, ponemos interface y ponemos acá el nombre de la interfaz. Miren acá, este ejemplo lo hicimos. Este ejemplo lo hicimos y se lo puse en ejemplo. O sea, el código C# hicimos esto. Por ejemplo, el pájaro hereda de la clase animal porque come. El pájaro come. Además, el pájaro posee los métodos que hace nido, pone huevo y tiene tiempo de anidamiento. Pero además, el pájaro despega, aterriza y vuela. Y esta es una interfaz porque miren, la flecha tiene línea discontinua y la saeta llega hasta la interfaz. Siempre con una diagrama UML, cuando la flecha es de línea discontinua, la saeta llega siempre a una interfaz. Mientras que en el caso de una línea continua, la saeta siempre llega a la clase base. Aquí no puede haber dos clases base. Esta no puede heredar de otra clase base. Ahora, interfaces puede implementar todas las interfaces que puedan existir en interfase. Aquí está, para declarar una interfase, en vez de la palabra clase, se coloca la palabra interfaz. Y dentro se declaran los métodos. Pero fíjense que no aparece el modificador público o privado. Son todos los métodos de una interfaz, son públicos de forma implícita. Que no lo pone, pero ya se considera que es implícito. No acepta el modificador privado. Usted no puede poner un método. Y fíjense que el cuerpo está sustituido por punto y coma. La interfaz viene siendo como un recordatorio que si tú implementas una interfaz, quiere decir que todos los métodos que están ahí, la clase que lo implementa tiene que utilizarlos todos. Tiene que tener el mismo retorno. Bueno, primero es el público. Ahí sí se pone público en la clase que lo implementa. El mismo tipo de retorno, el mismo nombre y la misma cantidad de argumentos y tipo. Lo que el cuerpo va por usted. Yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, que es como un recordatorio que se le hace a un carpintero. El carpintero, cuando va a hacer un trabajo, dice qué tipo de trabajo es. No, esto es carpintería fina, ebanista, va a ser un mueble. Y le dice, esa interfaz le dice, tienes que llevar la escofina, tienes que llevar el serrucho, tienes que llevar el betubillo, que es el serrucho finito ese. Así, le dice todo. No le dice cómo tiene que usarlo y qué usa primero. Correcto. Pero son todos los que tienen que llevar. Entonces, en este caso, háganse la idea en programación que usted está trabajando con matrices e implementa una interfaz que se llama matriz. Esa interfaz que se llama matriz, en este caso, tiene lo siguiente. Ahí tiene multiplicación de matrices, invertir una matriz, cargar una matriz, todo lo que hace falta. Ahora, solo le dice
los métodos que debe utilizar para tener completo un trabajo con matrices. Pero en este caso lo que no le dice es el cuerpo. Que pone cómo se invierte una matriz, eso no. Eso va por usted. Pero sí le dice todo lo que necesita para que haga un trabajo completo con matrices. Es una interfaz. Restricciones. No se pueden crear instancias a una interfaz. O sea, usted no puede, como las clases, instanciar un objeto a una clase. Sí, por supuesto. Usted puede instanciar un objeto a una clase, pero una interfaz no, no se puede. No puede contener campo, solo método. Los métodos sin cuerpo. ¿Correcto? No pueden existir constructores. Bueno, claro, si solo método, en este caso, aquí solo método, no puede existir en constructores porque ¿cuál es la utilidad de un constructor? La utilidad de un constructor es inicializar los campos y si no hay campo, no tiene sentido existir constructores. No se colocan modificadores de acceso a los métodos. Son públicos de forma implícita. Públicos de forma implícita. No se permite anidamiento enumerativo que hemos visto. Otro interface no puede ir en una interface. Eso es de la clase pasada. Y aquí cómo se implementa, mire, la clase nombres implementa, mire, dos puntos, lo hereda de iNombre. iNombre es una interface. Fíjense que iNombre no le pongo el modificador. Son públicos de forma implícita. Tampoco el cuerpo. Miren aquí que el cuerpo está representado por dos puntos. Sin embargo, este que está aquí sí tiene, la que lo implementa, tiene que poner el public, el mismo tipo de retorno, el mismo nombre y los mismos argumentos si existieran. Por eso aquí dice public string name, sin argumento, y el cuerpo va aquí. Aquí va el cuerpo. Este ejemplo fue el que hicimos y el que ustedes tienen en ejemplo de la clase jueves pasado. ¿Sí? Que era la clase animal, la interfaz. Fíjense que pájaro hereda de la clase animal. Tiene aquí la flecha, línea continua, y la saeta que llega a la clase animal. Y implementa la interfaz aquí y volador. Fíjense la flecha de línea discontinua que llega hasta la interfaz. Igualmente para Superman. ¿Qué quiere decir? Que el pájaro, además de hacer el tiempo de anidamiento, come. Y es de tipo string. En este caso sería tordo, cóndor, el tipo de ave que usted quiera. Y en este caso Superman, que los métodos de él implícitos son que detiene balas, que salta edificios. Bueno, esto es un ejemplo tomado de un libro americano. Y que además de eso come. Y el tipo, bueno, es un ser humano. Un poco especial, pero un ser humano. Ficción, un ser humano. Y además despega, aterriza y vuela. Tiene las mismas características que un pájaro. Este ejemplo lo hicimos. Un ejemplo, me imagino que ni lo han visto. Se lo expliqué en la clase, pero no han visto en la videoconferencia. Clases abstractas. Las clases abstractas solo sirven para hacer clases base. No se puede instanciar un objeto a una clase abstracta. ¿Bien? Si esta clase es abstracta, yo no puedo instanciar un objeto de ella. Y sirve como clase base. Y como no puedo instanciar un objeto de ella, no puedo acceder a los métodos de ella. Tiene que ser a través de ¿quién? A través de las clases derivadas. Ahí está, abstract clase, le coloca antes de clase, en vez de public, tal cosa, se le pone abstract. Correcto. Y aquí, esto aquí no es válido. Usted no puede instanciar, recuerden que se instancia un objeto. OBJ, el objeto OBJ está instanciando, en este caso, a la clase abstracta, pero es un error ya que SEAS es abstracta y por lo tanto no se permite instanciar objetos a las clases abstractas. Métodos abstractos. Una clase abstracta puede tener métodos abstractos y métodos no abstractos, como este que está aquí arriba, este no es abstracto, y ser público los dos. Ahora, en el método abstracto, este señor que está aquí no tiene cuerpo, mientras que en el método este que está aquí, que no es abstracto, tiene su cuerpo. Este es el cuerpo, encerrado entre llaves. Bueno, aquí está abajo. No existe la implementación del mismo, no aparece en el método abstracto.
¿Sí? Entonces, una clase abstracta puede tener métodos abstractos, como este que aparece aquí, métodos no abstractos. Y esta es la comparación, lo último que vimos entre interfaces y clases abstractas. Vamos a ver hoy lo que empezamos, la parte de polimorfismo. Lo primero es comprender qué es el polimorfismo. Poli, mucha, morfismo, forma. Entonces, polimorfismo se deriva del concepto de muchas formas. Extender la funcionalidad en una clase derivada. Sustituir método de una clase base en una clase derivada. Polimorfismo, aquí está la definición, es la habilidad en la programación orientada a objetos para redefinir un método que está en la clase base en una clase derivada. El nombre del método reside en la clase derivada y los distintos cuerpos acá están en clases derivadas. Capacidad de implementar el mismo método, igual firma, más de una vez. Fíjate que afina tu instrumento, está aquí en la clase base, pero también está aquí, también está aquí. Este que está aquí pudiera, en este caso acá, estar aquí vacío. Y este que está acá, como afina el instrumento guitarrista, tener un cuerpo que, o este que está aquí, me da alguna pauta de cómo se afinan instrumentos generales para todos los tipos de guitarrista, violinista, contrabajista, etcétera, etcétera. Me da unas pautas que lo heredan de aquí. Pero además añade especialidad aquí con este afinamiento de instrumentos para el guitarrista y para el violinista. ¿Bien? Para ello se emplea la combinación de palabras reservadas virtual override. Virtual, el key implica que el mismo método, la firma, recuerde que la firma, ¿qué constituía, qué elemento constituía parte de una firma? No constituye ni el tipo de retorno, no lo constituía ni el modificador de exceso. La firma de un método lo constituyen el nombre, la cantidad de parámetros y el tipo de parámetros de cada uno de ellos. Por lo tanto, la firma tiene que ser igual, ¿verdad? Tiene que ser el mismo nombre, la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos de esos parámetros. Y override permite la implementación de un método declarado como virtual en la clase base. Miren esto aquí, class token, fully virtual. Este método se puede redefinir con la misma firma, que sería el nombre, y aquí en este caso cantidad de parámetros y tipo de parámetros que no existe. Voy acá. Aquí le toco. Puedo utilizar la palabra red para crear otra implementación, como por ejemplo esta que aparece acá. Este que dice override. Sobrescribe. Regla para el empleo de métodos polimórficos. No es posible declararlos privados. Son públicos de forma implícita, no. Hay que declararlos como públicos. Los métodos deben poseer la misma firma, pero además el mismo tipo de retorno. Por eso aquí aparecía, aquí, string es el tipo de retorno. Y esta es la firma. Esto que está aquí sería la firma. Por lo tanto, este que está acá tiene que tener la firma. El string tiene que aparecer aquí. Pero con otro cuerpo. Aquí tiene un cuerpo y aquí tiene otro cuerpo que aparece acá. Solo pueden ser declarados override métodos declarados como virtuales en la clase base. Si una clase derivada no utiliza la override, se estará implementando un tipo nuevo, diferente, y hace que se oculte el método de la clase base, que no podamos acceder a él. ¿Sí? Un método sustituido es implícitamente virtual en las clases derivadas posteriores. O sea que si tengo un método override en una clase que está derivada de otra y voy a derivar de esa clase que está derivada de la otra, también se consideran implícitamente virtual. Aquí, clases y métodos sellados. Método sellado. Un método sellado acá, vamos a ver la aplicación.
clase sellada no puede ser heredada. Viste que es al revés aquí de esta que está acá, de la clase abstracta. Una clase abstracta solo sirve para hacer clases base. Por lo tanto, se puede, en este caso, la clase base puede tener clases derivadas, porque para eso está creada la abstracta, para existir, para ser clase base y que otras clases puedan derivar. Sin embargo, no puedo crear instancias. Sin embargo, aquí, una clase sellada aquí no puede ser heredada, cosa distinta a al anterior. El anterior era que, en este caso que está acá, la clase abstracta aquí solo podía ser utilizado para hacer clase base, la abstracta clase base, pero no se puede crear instancias, o sea, no se puede instanciar objetos a ellos. Y las clases selladas aquí solo no puede, aquí no pueden ser heredadas, lo contrario de allá, pero no puede ser utilizada como clase base, porque está sellada. Nadie puede, SIL quiere decir sello, SIL es sellada, SIL, S-E-A-L quiere decir sello. Luego una clase sellada acá, en este caso que está aquí, no puede ser heredada. Una clase que usted ponga sellada, nadie puede heredar de ella, aunque usted sí puede instanciar. Si usted está en una biblioteca de clase, usted puede crear una clase que nadie puede instanciar, pero de ella usted puede hacer clases derivadas. Porque no puede instanciar objetos para acceder a los métodos de esa clase derivada. Una clase sellada puede ser instanciada, una clase sellada no puede ser derivada. Una clase derivada puede tener la herencia virtual declarándola sellada. Métodos sellados. Cuando se tienen métodos polimórficos, el virtual y el override, un método override funciona como virtual para las clases que se deriven posteriormente. Ya eso lo habíamos visto. Se puede hacer que un método override de una clase derivada pudiera funcionar para otras clases. No pudiera funcionar como virtual sellándolo. Aquí yo tengo que en la clase 1, este que está acá, virtual, yo puedo poner un override, una clase derivada, y ese, si declaro otra clase derivada a esa derivada, de clase override, esa derivada funciona como virtual para la nueva clase. Pero cuando yo pongo SILE, quiere decir ya que ya yo no puedo. Aquí se sella el método y ya nadie puede utilizar este como si fuera virtual para otra clase. ¿Bien? Recuerden que el método sellado no puede ser heredado. Al final llegamos a los miembros compartidos. De hacer un ejemplo, vamos a ver qué son métodos y campos estáticos, qué son las constantes en los métodos compartidos y qué son métodos instanciados y métodos de clase. Utilizando métodos y campos compartidos, no es posible instanciar un objeto para acceder a los mismos. No es posible, o sea, no es posible. Cuando se declara un miembro con el prefijo static, lo convierte en compartido y para su acceso solo se invoca la clase. No hay que instanciar objetos para acceder al mismo. Si es static, no hace falta eso. Solo con el nombre de la clase, punto, nombre del miembro. ¿Por qué? Porque es estático. Permanece todo el tiempo en memoria. Un ejemplo anterior lo tenemos en la clase Math. Recuerden que esta clase es la que nos proporciona las funciones trigonométricas, la constante pi, etcétera, etcétera. La cual incluye numerosas funciones en el cálculo matemático. Fíjense que esta clase es estática. Por lo tanto, yo no tengo que instanciar un objeto a la clase Math. ¿Correcto? Porque el método, para acceder a su método, porque los métodos aquí son estáticos. Y si el método es estático, solo tengo que poner nombre de la clase, punto, nombre del miembro estático. ¿Bien? Bueno, aquí en este caso tiene un parámetro que recibe un número para sacar la raíz cuadrada. Esto quiere decir raíz cuadrada. Y aquí la raíz cuadrada de 42.24. Pero fíjense que yo no tuve que instanciar un objeto. Yo no tuve que poner más obj igual a new más y abre paréntesis. No. Solamente como es estático todos los métodos de ella,
puedo acceder, bueno, a los métodos que son estáticos, puedo acceder directamente con el nombre de la clase y con el nombre de la función. ¿Qué es lo que me dice acá? No se instancian objetos para los métodos y campos que son estáticos. Cuando se declara un miembro con el prefijo estático, ya sea ya método o campo, lo convierte en compartido. Y para su acceso, solo invoco a la clase, aquí está, nombre de la clase y nombre del miembro. Por supuesto, el miembro tiene que ser público. El miembro public static. Public static. Por lo tanto, si el método es sqrt, raíz cuadrada, puedo hacer solo con el nombre de la clase, punto, y el nombre de la función. Campo compartido. Se puede crear un campo compartido cuyo valor nunca cambia. Esos son constantes. En este caso no se emplea la palabra reservada de static. Dice cuando usted pone un campo aquí, const, es una constante y es compartido, ¿sí? Aquí, en la clase matemática, no dentro de un método. Aquí está a nivel de la clase una constante que es la doble pi, por ejemplo, así aparece. En la clase matemática está la constante doble pi. Usted no tiene que acceder, aquí no se le pone el prefijo estático, porque las constantes compartidas aquí y las variables compartidas aquí, en este caso que sea, no las constantes en este caso, la constante compartida acá, solo necesitan poner cons, no hace falta el estático. Si fuera una variable, sí. Una variable que estuviera acá a nivel de clase. Tuviera que poner public, static, la variable a igual a, etcétera, etcétera. ¿Qué son métodos instanciados y métodos de clase? Métodos instanciados son los que tengo que invocarlo a través de una instancia de un objeto. Y aquí. Esto es un método instanciado. Public doble área. ¿Por qué? Porque para yo acceder al método área, aquí tengo que instanciar un objeto a la clase que lo contiene. Aquí está la clase, el nombre del objeto, misil, y new se crea, en este caso se instancia el objeto misil que puede acceder a todos los miembros públicos de la clase SIL. Entonces puedo decir aquí, res va a ser igual, misil.área. Este que está aquí, área aquí, es un método instanciado, porque no tiene la palabra static. Sin embargo, si yo pongo acá, aquí, seno, bueno, no es seno, bueno, sí, sin es en inglés, math_thing, no tengo que instanciar un objeto de la clase matemática como lo habíamos visto ya. ¿Por qué? Porque la clase matemática, el método sin es estático, al igual que el SQRT es estático. Va a haber un método también que dice public, sin, doble, sin, y aquí el valor de quien quiere hallarle el C. ¿Sí? Ahora, una clase no compartida puede tener miembros compartidos y no compartidos. Sin embargo, una clase compartida, todos sus miembros tienen que ser compartidos. Los miembros compartidos pueden ser privados, públicos o protegidos. Fíjense que en este caso que puse acá, miren, cuando yo pongo SIL, ¿qué decía SIL? Que no puede ser heredada, está sellada, ya eso no se puede heredar. Y entonces en este caso, esto que está aquí, me sale una advertencia, me dice, hey, está creando un miembro protegido. Y el miembro protegido, ¿qué significa? Que solo se puede acceder a este método M1 en esta clase que está acá y en las clases derivadas. Pero esta clase no admite clases derivadas. Entonces, ¿qué sentido tiene? No le dice que es un error, no, le dice, ojo, hay un nuevo miembro protegido declarado una clase sellada. No tiene sentido. ¿Listo? Miren ejemplo de un método. Vamos a utilizar este ejemplo. Miren. Vamos a utilizar este ejemplo que aparece acá. Vamos a ir acá. Vamos a métodos instanciados.
Correcto. Esto es C# modo consola. Aquí debe aparecer. Siempre al principio se demora un poco esto. No se me asuste. Aquí está. Aplicación de consola C#. Este que está acá. Siguiente. Le vamos a poner métodos instanciados. Métodos instanciados. Y métodos instanciados. Y métodos. ¿Cómo le llamamos esto? Métodos de clase. Métodos de clase porque solo con el nombre instanciado de clase. Clase, aquí vamos a ponerlo en el escritorio para después subírselo. Siguiente, siguiente. Vamos acá. Damos esto que está aquí. Ponemos Ricky, ¿verdad? Vamos siempre con Ricky. Y aquí vamos a crear una clase. Proyecto. Voy a crear una clase. Proyecto. Agregar una clase. ¿Cómo le llamamos a esta clase? Class 1. Class 1. Está en clase 1, correcto. Agregar. Y esta clase que está aquí, por supuesto, es pública, para poder acceder a ella. Public, clase 1. ¿Y qué tenía esa clase clase 1? Vamos a buscarlo a flujo, vamos a copiar y pegar. Tenía un método estático y un método no estático. Copiar. Sí. Son estos nomás. Entonces, ahí está. Y esto que está aquí, por supuesto, esto no lleva estos puntitos. Pero son voy. Voy con esto es suficiente. ¿Listo? Ahí tengo un método que es static y un método que es void. Un método para acceder como método de clase. Y aquí es un método de clase. Método de clase. Y este que está aquí se puede acceder a una instancia. Y este sería un método instanciado. Un método de clase y un método instanciado. Correcto. Ahora voy acá de nuevo a mi programa. ¿Qué decía mi programa? Que decía que tengo que instanciar un objeto y acceder. Miren acá. Vamos a ir aquí y vamos a class 1. Class 1. Aquí está. Class 1. OBJ. Instanciar un objeto igual a new. Class 1. Abre y cierre paréntesis. Si acaso el constructor tenía argumento. Correcto. Ahí se estoy instanciando. OBJ a la clase class 1. Aquí instanciando la clase class 1. Correcto. Una vez que tengo eso, fíjense cuando yo pongo acá OBJ punto, ¿qué me aparece ahí? M2. ¿Por qué? Porque es un método al que se puede acceder a través de una instancia, que es este que está aquí, a través de un objeto que está instanciado a la clase 1. Fíjense que no aparece M1. ¿Por qué no aparece M1? Porque es estático. Y para M1 solo se pone el nombre de la clase y en este caso el nombre del método. Por lo tanto, aquí pongo aquí obj.m2. Y le pongo, abrir cierre paréntesis porque es un método, ¿no? Ahí.
Sin embargo, para acceder al método 1, no puedo poner obj punto, no aparece. Entonces, ¿qué pongo? Class 1 punto, y ahora sí aparece el M1. ¿Ves? M1. M1. ¿Listo? O sea que el método instanciado es esto que aparece acá. Aquí. Accediendo a un método instanciado. Aquí accediendo a un método de clase. ¿Por qué? Porque tiene estático. Estático. Y estático quiere decir que permanece siempre en memoria. Bien. Entonces, en este caso que está acá, accediendo a un método instanciado, ¿por qué? Aquí en este que está aquí es un método instanciado porque no tiene estático. Este es un método de clase porque no hay que instanciar un objeto para acceder a M1. Simplemente con el nombre de la clase, que es lo que he hecho acá. Nombre de la clase. ¿Listo? Vamos esto era solo para esto. Vamos a instanciar, porque aquí no se muestra nada ni nada. Era para demostrar, en este caso, cómo hace esto que aparece acá. Se va a quedar esperando la entrada de una tecla. Aquí, y listo. Ahí está esperando la entrada de la tecla, doy la tecla y termina. ¿Por qué? Porque no he puesto nada acá. Ahora, si pongo aquí, console.writeLine, console.writeLine, y le ponemos hola. Hola. Aquí. Hola. Estático. Y este que está aquí, le ponemos hola. Aquí falta. Y aquí le ponemos console.writeLine, hola instanciado. C, B, hola instanciado. ¿Listo? Ve acá, lo ejecuto. Hola instanciado. Vamos a aumentar un poquito esto. Listo. Hola instanciado, hola estático. ¿Por qué? Porque yo primero llamé al método instanciado a través del objeto y después llamé al método de clase. Por eso aparece hola instanciado, hola de clase. ¿Se entiende eso? Háblenme o están durmiendo. Roger, Wilson, ¿están durmiendo o están atendiendo? ¿Se entiende algo, ingeniero? Bueno, Algo se entiende, Dios. algo. Ay, Dios mío. Yo creo que van a tener que agarrar un curso nada de tutoría. Van a tener que agarrar un curso todos los días. Tienen que ir a clase porque así, no sé, me da la impresión. Y eso que todavía esto es, la parte que hicimos, se la puse muy sencilla, cada segmento, hasta el trabajo de clase está muy sencillo, pero no han entregado, salieron mal en la primera prueba, Dios mío. Bueno, vamos En a este continuar. momento estoy tratando de seguir los mismos pasos para hacer lo mismo. Con las que hace usted en el programa, no atrasar. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ir acá. Les dije que íbamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de métodos polimórficos. ¿Qué cambié aquí yo? No sé qué cambié. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es este que aparece acá.
Este que aparece acá. Miren, ahí tiene un diagrama UML que era, esto es idéntico a lo que se pidió en el trabajo de clase 1. Entonces, aquí. ¿Quién es la clase base? ¿Quién es la clase derivada? ¿Y quiénes son las interfaces? A ver, díganme. Ahí tiene el nombre de las clases. ¿Qué clase es la clase base? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la clase de bar y cuáles son las interfaces? A ver, ¿quién me dice? Porque si no saben todavía eso, están muy mal. Y no es para meterle miedo, pero vamos, ¿quién es la clase base de esas 4 clases que clase base? ¿Qué dije yo? Racional. Racional es la clase base, correcto. ¿Por qué lo sé? Porque hay una flecha de línea continua que va desde la clase derivada y la saeta llega a la clase base. Por lo tanto, este señor que está acá hereda de racional. Entonces, esta es la clase base y esta es la clase derivada. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes son las interfaces? No queda otra que sea agregar y quitar. Porque fíjense la flecha con línea discontinua que van desde esta clase, ya no van de la clase base, van de la clase derivada e implementa agregar e implementa quitar. ¿Bien? Bueno, aquí dice ciertas cositas que hay que anotar. Esto podría ser, miren, un trabajo de clase. ¿Bien? Parecido a este, no el mismo. Entonces vamos a Visual Studio. Este que está acá, creamos un proyecto. Ese proyecto que está ahí va a ser un modo consola, pero C# modo consola. Siguiente, y vamos a ponerle aquí herencia, interfaces y polimorfismo. Porque tiene las 3 clases. Polimorfismo y incluso tiene hasta una clase sellada que está ahí. Y esto vamos a ponerlo en el escritorio para después podérselo enviar. Y aquí tenemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar a este señor de acá y ponerle Ricky. No se me vaya a la pantalla. Ricky. Okay. Entonces voy a crear mis clases. ¿Sí? O sea, aquí proyecto, agregar una clase. Empiezo por la clase base. Agregar clase. Y aquí es una clase. ¿Cómo se llama mi clase base? Vamos a verlo por aquí. Mi clase base se llama racional. Entonces aquí. A la clase se llama aquí racional. Racional. Listo. Ahí creo mi clase racional, que por supuesto clase base, clase derivada, las clases son public class racional. ¿Listo? ¿Qué tiene la clase racional? Tiene una región método. Un método y, perdón, un método y un campo. Entonces voy a poner aquí numeral, región, aquí campo o atributo. Si quiere, pongan región, si no quieren, no hace falta. El numeral es región. Y aquí tengo una región, que es aquí atributo, control C, y una región que va a ser método. Siempre esto es lo que estructura mejor.
Esto es lo que nos permite hacer una codificación mucho más racional. ¿Qué tipo de método tiene? Public string NMB. Public, ¿qué es lo que dice acá? Miren lo que dice aquí. Public string NMB. ¿Listo? Si fuera privado, tuviera que crear propiedades para poder acceder. Y en la región método, aquí, región método, acá. ¿Quién tengo? Public, pero aquí me doy cuenta aquí ya, que este método que está aquí, simplificar, no es el constructor, pero está aquí igualito. Simplificar, es public, el mismo tipo de retorno es void, etcétera. ¿Qué significa esto para el polimorfismo? Es que uno es virtual, el de la clase base es virtual, public virtual, en este caso void, se llama simplificar. Método void está vacío, puedo dejarlo vacío. Fíjense que le pongo virtual, porque hay uno con el mismo nombre en la clase derivada. ¿Listo? ¿Lo ven o no lo ven? Hay un simplificar igualito con el mismo tipo, porque es void. No tiene argumento y el mismo nombre. Por lo tanto, en la clase base es virtual y en la clase derivada es, en este caso, override. Entonces, ya le puse el virtual aquí y ahora voy a crear mi clase derivada. Entonces aquí voy a poner ¿dónde estoy? Proyecto, agregar una clase. Voy a poner aquí clase. Mi clase derivada y se llama fracción, ¿verdad? Fracción. Fracción es mi clase derivada. ¿Listo? Entonces ya agregar. Y aquí está la clase derivada que por supuesto es public también. Public, pero además de eso, miren lo que dice aquí. Sellada. ¿Qué dije yo que era sellada? Que ya no puede heredarse de esa clase. Public sealer class fracción. Y esa fracción deriva, es derivada, 2 puntos, así se pone, racional. Y aquí está, racional. Deriva de la clase racional. ¿Correcto? Entonces, esta que tiene un región atributo, tiene 1, 2, 3, 4 campos de tipo entero, pero son estáticos. Entonces, voy a poner acá, también para un trabajo clase, porque en definitiva no hay que hacer nada de calcular, aunque bueno, hay que inicializar cosas ahí. Numeral, región, y este es atributo. Y aquí numeral en región. Copio esto, C, B, y le pongo métodos. Entonces aquí tengo los atributos. Public y static son públicos. Miren el signo más aquí. Signo más aquí, public. Tipo de datos entero, pero además son estáticos. O sea acá, atributo public static. Y son N1, N2, N1, N2, D1, D2. ¿Listo? Son numerador,
1, numerador 2, denominador 1 y denominador 2. Son para dos fracciones. Y entonces el método tiene dos métodos. Simplificar, que dijimos que era el override. Entonces public, override. Fíjense que al poner override, aquí, override, y fíjense que aquí, y en este, voy, ¿no? Public override, voy, aquí. Fíjense que ya me aparece aquí. El único que le puedo poner override es a simplificar, que me dice que es arriba, está como virtual. Dice que aquí, en la clase base, que es racional, está como virtual. Por lo tanto, cuando llegue aquí, yo le ponga todo eso, void, aquí, y haga esto, me dice, bueno, el único que puedo ponerle override es el que está declarado virtual en la clase base, que es esta que está acá. Y entonces aquí le pongo simplificar. Cuando le pongo eso, me pone esto, simplificar. Y aquí yo puedo quitar esto, eso lo puedo quitar, porque se está refiriendo de la clase base. ¿Ya? Lo puedo quitar y poner lo que yo quiera poner ahí. Pero además de eso, ¿qué tiene? Un constructor. Fíjense que esta fracción de aquí es un constructor porque tiene el mismo nombre de la clase. Fracción, y es público. Y aparte me está diciendo inicializa en 1 a N1, N2, D1 y D2. Entonces aquí voy a colocar el constructor, que es public. Public no tiene tipo de retorno, se llama igualito que la clase, que es fracción. Fracción es un método, como esto que está aquí, y aquí le pongo, fíjense que este es el constructor. Miren, para esto sí sirve, miren, región, atributo, y aquí. Dice que escondí la región atributo para que me dé espacio aquí. Fracción, entonces en este caso que está aquí, le voy a poner que este es el constructor. Constructor. ¿Y qué le pongo acá? Inicializa, miren lo que dice aquí, inicializa en 1 a todos los campos, esos que están ahí. ¿Sí? Aquí campo, esto que aparecía aquí arriba, N1, N2, y entonces aquí N1 igual a 1, punto y coma, N2 igual a 1, punto y coma, ¿correcto? Inicializado. Y ahora pongo D1 igual a 1, D1 igual a 1, punto y coma, y D2 igual a 1. Está inicializado todos los campos que están ahí. ¿Bien? Inicializando todos los campos, porque es lo que me dice aquí. Inicialicen 1 a N1, N2 y D1. ¿Listo? Ahora voy a crear las interfaces. Entonces aquí, proyecto. Proyecto. Caramba. Proyecto. Agregar. Pero ya no es una clase. ¿Ahora qué es? Una interfaz. Porque agregar y quitar son interfaz. Interfaz. Y le voy a poner aquí agregar. Mírenlo aquí. Agregar. Agregar. Listo. Lo pongo aquí. Aquí tengo la interfaz agregar. ¿Sí? Public. Vas a agregar. ¿Y ahora qué métodos tiene? Región método. Las interfaces no tienen atributos. Región método, numeral. Método. Ahora aquí no se le pone public porque son public. Y entonces aquí sería void
suma, correcto. Y el cuerpo se sustituye por punto y coma. Eso fue lo que dijimos de los métodos de las interfaces. Y tengo void, multiplica, método, abre y cierra paréntesis, y no se le pone el cuerpo porque estoy aquí en una interfaz. Y listo, eso es todo lo que dice ahí. Aquí interfaz agregar. Vamos ahora a colocar la otra clase, perdón, la otra interfaz que es aquí, perdón, que es aquí. Aquí la otra clase es quitar. Entonces acá, proyecto, agregar, que es otra interfaz, y esta se llama quitar. Aquí sería interfaz, y es quitar. Quitar, la interfaz public, interfaz quitar. ¿Y qué tiene? Bueno, también una región método. A ver, interfaz quitar tiene solo método, correcto. Aquí, entonces, numeral, región método. Región. Correcto. Aquí ponemos qué método tiene. Tiene los siguientes métodos. Resta, public void resta. Entonces aquí un método es, los interfaces son public, aunque no se pone. Y le puse al otro. No se pone. Son públicos de forma implícita. Y entonces ahora aquí sería resta, void resta, aquí. Resta. Y se sustituye el cuerpo por punto y coma. El otro es void divide. No es void. El divide no es void. Doble, divide y punto y coma. ¿Por qué? Porque es la interfaz, nunca tiene cuerpo, aunque aquí diga que divide la fracción y da como resultado, pero aquí no puedo hacerlo, tiene que ser cuando lo implemente. Entonces, ¿qué hago acá? Fíjense que la clase derivada fracción es la que implementa las dos interfaces. Fíjense las flechas para un lado y para otro. Sería así. Ahí está. Fracción implementa agregar y fracción implementa a quitar. Entonces aquí voy a fracción. Y aquí, además de heredad de racional, coma, implementa a agregar e implementa a quitar. Y aparecen con líneas rojas porque dice que aquí faltan los métodos. Entonces, en esta región método, aquí, voy a poner implementando, comentario, implementando los métodos de las interfaces. Implementando los métodos de las interfaces. ¿Y cuáles son los métodos de la interfase? De agregar, ¿quiénes son? Estos dos que aparecen aquí. Copiar, copiar. Voy acá a fracción que quiero heredar, le pongo pegar. Y entonces este que está aquí no puede tener esto que aparece acá. Y aquí hay que ponerle public. Public, suma, y este que está acá
tengo que ponerle, aunque es void, tengo que ponerle abre y cierra llave. Multiplica lo mismo, public void, y aquí tengo que ponerle, ahora, como es void, está vacío así. O sea que no tiene que retornar nada, no hay problema. Y ahora voy acá, control C, copiar, y voy a la clase quitar. Y aquí debajo de esto que está acá, a la clase fracción, y tengo que ver aquí los métodos de quitar. Quitar tiene resta, entonces aquí es public void resta. A ver una cosita. Mire, ya agregar quitó la rayita roja, porque están los métodos, falta los de quitar. Quitar resta, método, pero como es void, abre y cierra ya, listo. Y ahora, ¿qué me queda? Divide. Public doble doble divide. Es un método. Y ahora el cuerpo, que ponerle cuerpo, pero este como si es doble, tiene un retorno. Entonces, ¿cuál es el retorno? Entonces, el retorno es aquí. Divide las fracciones y da como resultado acá. Entonces, en este caso que está aquí, divide las fracciones aquí, retorna, y es N1 entre, ¿qué sería? La fórmula es N1 por N2, retorna N1 por N2 dividido entre D1 por D2. Punto y coma. Eso es lo que retorna. Dice que el retorno no se puso aquí, aunque dice aquí, como esto es una interfaz, correcto, aquí no hay cuerpo. Y esto que está acá, hay que ponerlo cuando yo implemente, que es en fracción, cuando implemente esta que está acá. Listo, y ahora también tiene que haberse quitado la rayita de quitar, porque ya están todos los métodos. Si usted se equivoca y pone aquí, dividir, se equivocó, puso dividir aquí, aquí quitar. Y cuando se pone aquí es A, no simplemente el miembro divide, aquí está, no simplemente el método divide, porque no era dividir, es divide. Dividir. Igual que si se equivoca y pone INT, aquí también le va a salir A. Ese no es el retorno del método implementado. Sí, aquí ya se quitó la rayita. Rayita roja de error. Y ahí está resuelto esto. Y listo. Y listo. Aquí ya. Esto es lo que se pedía. Ahí está ya listo. Aquí pedía utilizar regiones para estructurar el código. Y este es el ejercicio mire. No hubo que hacer nada desde aquí, desde el programa. CS no hubo que hacer nada. Porque era simplemente codificar esto que aparecía aquí. ¿Listo? Si yo le digo aquí, bueno, aquí en este caso que está acá, a ver, vamos a ver. Entonces, dele valores de una fracción, N1 tanto, D1 tanto, y N2 tanto, D2 tanto. Y a ver cómo es que se hace eso, cuánto da la división. Entonces, usted tiene que poner acá ya cómo va a implementar eso. Aquí. Entonces, como aquí, usted va a acceder acá a fracción. Este es el constructor a simplificar. Como va a acceder a estos campos que son estáticos, solo con fracción, aquí puede poner así. Mire. Fracción punto N1 igual a 4. Fracción D1 igual a 5. Control C, control B, fracción D1
igual a 5. 5. Y esto, suponga que usted está fracciones. Quiere dividir 4/5 entre 5/8. Supongo que usted quiere dividir eso. N1 es 4 de primer y D1 es 5. De la segunda fracción, aquí tendríamos lo siguiente. Entonces, sería de la segunda fracción N2 igual a 5 y la fracción de D2, denominador es 8. Ahí tengo representado. Lo interesante de esto es que no tuve que instanciar un objeto para darle valores a los numeradores y denominadores de las dos fracciones. ¿Por qué? Porque eran static. Y al ser static, solo con el nombre de la clase, punto, y el nombre del campo o el método, yo puedo acceder a ellos. Ahora, si quiero acceder a este método divide, que está implementado acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué haré? Aquí diría lo siguiente. Entonces, ahora sí voy a instanciar, y lo voy a instanciar primero, aquí arriba, y voy a decir acá, el método es la fracción, que es sellada, no se puede dar, pero sí se puede instanciar. Entonces voy a decir fracción, OBJ, igual a new, fracción, ahora cierre paréntesis, e instancié un objeto a la clase fracción. Por lo tanto, a través de este objeto yo puedo acceder a los miembros públicos. ¿Quiénes son los miembros públicos? Simplificar, por hasta el constructor, simplificar y además suma, multiplica, resta y divide. ¿Sí? A través de eso. Entonces, ahora que fíjense que lo puse acá, porque al ponerlo acá, él los inicializa en uno, a todo el mundo. Por eso después que inicializó, le doy los valores correspondientes. Porque si lo pongo debajo de esto, le doy estos valores, pero cuando inicializa, lo pone en uno. Entonces, este tiene que ser antes que esto que está acá, que he hecho yo. Ahora, una vez que tengo eso, voy a decir, quiero dividir esos dos. ¿Cómo divido? Con un objeto. Entonces, a través de objeto, aquí, OBJ, punto, y miren todos los que aparecen acá. Divide, resta, simplificar, suma, todos aparecen ahí ya, ¿verdad? Porque en este caso, este que está aquí puede acceder a este que está acá, puede acceder a estos dos. Bueno, estos dos ya lo implementa él y estos dos es como si estuvieran aquí. Están aquí, en realidad, porque están implementados aquí. Aquí están puestos lo que si la implementa tiene que usar estos dos métodos. Y aquí si implementa agregar tiene que usar estos dos métodos. Y ya aparecen aquí. Entonces tengo suma, multiplica, resta, divide y simplificar. Aquí los tengo acá. Correcto. Por eso aquí aparece esto que está acá. Y cuando le puse el punto que está acá, me está diciendo que puedo acceder a divide. Pero divide es un doble. Correcto. Y este que está acá, entonces voy a poner aquí doble, resultado, doble, res va a ser igual a OBJ punto divide. Divide 10 puntos y coma. ¿Qué hace este señor? Llama divide, que está aquí. Llama divide. ¿Qué hace dividir? Multiplica N1 por D2 y dividido entre D1 por D2. ¿Quién era esto que está acá? A ver. N1 era 4, N1 es 4. D1 es 5. D2 es 8. Entonces sería N1 4 por 8, 32. 4 por 8, 32. Dividido entre D1, 5. N2, entre 25. Entonces esto debe dar 32 entre 25. Y esto debe dar
a 1 punto algo. 1 de 25 a 32 van 7. 70 es 1.4, algo así. 1.40 y pico. Vamos a ver. Ruler res y aquí consola right line. Y aquí vamos a ponerle resultado. Resultado va a ser igual. Y aquí, aquí más. Entonces, res punto string. String, res punto string, punto y coma, porque es un método. Y listo. Vamos a ver si es verdad que nos da eso. Cero. Vamos a ver. Aquí asigno 4N1 de 1, 5. N2, 5. Aquí. OBJ divide. N1 ya asignó 4. Porque este que está acá es constructor. Y asigna N1, N2. Posteriormente le asigno N1, 4. Divide. Resultado. Vamos a ejecutarlo así. Este que está acá. Vamos a ponerle ese ahí. Vamos a ir al método divide. Un momento. Quitar. Aquí en fracción. N1, porque está mal, no es N1 por N2. No era así, era N1 por D2. Aquí es D2. ¿Listo? Hay una equivocación ahí. Aquí no es N1 por N2, es N1 por D2. Aquí sería D2, D2. Y aquí sería entre D1 por N2. Ahora sí, por N2. Acá. Vamos a quitar este ya. Vamos a ver si nos va bien ahora. 1. 1. ¿Qué 1? La división. Esta de aquí es entera. Voy a ponerla acá. 4.0. Y aquí a este que está aquí. 5.0. Para que sean me da 1, pero debe ser 1 punto algo. Divide. A ver cómo está divide puesto aquí. Tracción. Retorna. Aquí esto es entero, entero. Da un entero. Entre esto da un entero. Y esto que está aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Doble. Voy a poner esto. Para que lo pase, lo convierta a doble. No, no me lo admite así. Todo es para que ya no importa, lo otro ya era lo que se pedía. Entonces este que está aquí, vamos a pasar este a doble. Doble dedo. Nada. ¿Cómo puedo pasar esto a doble? Aquí.
Vamos a ver si aquí sí funca. Doble. No es válido el término doble. Paso doble. A ver, si hago esto que está aquí. Esto es una bobería lo que quiero hacer para que dé el 1 punto algo. Pero lo que se pedía ya está hecho ya. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente. Dip, doble, dip, va a ser igual a no puedo poner tu doble. Ah, que sí, entero se puede llevar a doble. Aquí así. Y que tiene que estar entre paréntesis. Ahora sí. Aquí entonces podía haber hecho esto. Aquí así. Doble. Ya. Este es doble. Ya. Este es entero. Pero esto que está aquí. A ver, el resultado. Lo paso a doble. Ahora sí. Este modificador tenía que ir entre paréntesis. Doble, todo esto que está aquí está pasando a doble. Vamos a ver ahora. Tiene 1.40 y pico ángulos. No, sigue dando eso. Bueno, esto no es lo importante. Lo importante es lo que teníamos que hacer, que era esto que está acá. Ahí está, 1.28. Esto no da 1.4, esto da 1.28. 32 entre 25, 1.28. Porque 25 a 32 son las 7. Sí, 28. ¿Qué es lo que da esto que aparece acá? 1.28. ¿Listo? Entonces este que está aquí, se lo voy a copiar en ejemplo para que lo tengan. Este que está acá, va a ir ejemplo, y esto también le voy a mandar. Este no. Este que está aquí también se lo voy a mandar para que vea de dónde salió esto. Vamos a ver que tenían dudas, me dijeron, ya vamos a